La dictadura pone un fin a un concepto del trabajo de un sujeto trabajador, ¿no? Que estamos hablando de un trabajador que nace jurídicamente protegido en la Constitución del 49, ¿no? Que ahí empieza su primera aparición como sujeto, ya protegido de la Constitución del 49, y que en adelante culmina este proceso en Argentina particularmente con la Ley de Contrato de Trabajo. La Ley de ¿De qué Contrato de año es la ley? Trabajo La ley de y contrato de la ley trabajo. del año 74, o sea que la ley de contrato de trabajo, 20.744, perdón, el texto está ordenado en el año 76, pero si mal no recuerdo, la sanción es el 74, pero lo importante de esta ley, que acá me acompaña es una buena ley para que te acompañe porque hoy en día podría ser un gran ordenador. Pero yendo a esto, previo a esto que estábamos conversando sobre la dictadura, para no perder el hilo, esta obra que justo antes del inicio de la dictadura y que ponía en norma los derechos del trabajador, ya hablaba de conceptos muy importantes para entender el trabajo en la Argentina y muy distintos, ¿no? Gastón, a lo que es el pensado del trabajador europeo o el trabajador norteamericano. Ya el trabajador argentino, y a través de esta ley de contrato de trabajo, define, por ejemplo, el trabajo en el artículo 4, si me permitís, muy Sí, interesante, que dice que el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico. Primero trabajo humano, después fin económico. Entonces, la humanidad está muy protegida. Este artículo, por ejemplo, ahora se derogó. Con la nueva reforma laboral, este artículo se deroga, ¿no? Digo, para entender un poco de qué estamos hablando, cómo se entendía el trabajo en su momento y un poco cómo se entiende ahora, ¿no? sí, yo creo que ahí algo interesante para remarcar es toda la idea peronista del trabajo, que es la que fue la idea del trabajo en Argentina durante, hasta la dictadura, justamente, y Claro, después hubo este cambio que vos decís, cuando la dictadura instaura la deshumanización total, también instaura la deshumanización de los trabajadores y del trabajo. ¿Y por qué totalmente. digo lo de deshumanización? Porque eh, la Constitución del 49, la Constitución peronista, que se basa en la dignidad de la persona humana como valor intrínseco, así inalienable, inviolable que posee todo ser humano por el simple hecho de ser humano, que es la base de Claro, todos los derechos humanos y de los derechos sociales, de los derechos humanos y del orden social, ¿no? O sea, totalmente. como esa dignidad humana, que es como un fundamento ontológico, si se quiere, la persona es un ser racional, libre, consciente, eh, capaz de distinguir, que lo distingue de otros seres, ¿no? Es la moral, la Sí, racionalidad. Después, teológicamente, también es la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el fundamento ético de la dignidad de la persona humana, que es que la persona, esto que decías vos recién, debe ser tratada siempre como un fin en sí misma y nunca como sí. un medio o instrumento. Sí, y Entonces, aparte, sí, 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 perdón, ¿no? te Y, interrumpo. y eso constituye para el derecho el principio fundamental de derechos humanos, orden jurídico, asegurar una vida digna, todo eso que incorpora la Constitución del 49, que viene de la dignidad de la persona humana, de la doctrina social de la Iglesia, en esa Constitución queda plasmado Queda porque bueno, plasmado. Sí, sí. claro, los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación, de la cultura, todos esos derechos, con el rol del Estado tomando obligaciones de protección de la persona, interviniendo en la economía para proteger a la persona y para procurar el bienestar, se incorpora al texto constitucional. Eso es increíble. Exacto, exacto. Es una novedad jurídica y también hay algo que distinguir, porque yo creo que el trabajador argentino tiene un tratamiento muy particular en relación a otros trabajadores, ¿no? Cuando pensamos al trabajador, no sé, europeo, el trabajador que era el sujeto trabajador para el marxismo en el nivel europeo o el trabajador norteamericano, y su relación con, tanto digo con su deber como para trabajar, como su relación con la patria, es muy distinta al trabajador argentino. Y el derecho del trabajo argentino pone mucho hincapié
en un concepto que tenemos que hablar y del que tenemos que reafirmarnos cada vez más, que es ese concepto de bienestar, ese concepto de felicidad. Mientras que en Europa el trabajador es un trabajador sacrificado en pos de la revolución, o el norteamericano también en pos de la patria, pero en pos de un modelo económico. Acá lo primero que se dice en esta ley de contrato de trabajo es, paren muchachos, primero el trabajador es un sujeto social, está dentro de una comunidad y se tiene que desarrollar en esa comunidad. No es un instrumento para la revolución, para el sacrificio, para una vida posterior. No, lo que se quiere proteger es la vida del trabajador ahora. Por eso la foto, digamos, que más representa a ese trabajador argentino es también la foto que muestra al trabajador descansando, al trabajador gozando de las vacaciones, estando en los sindicatos que se crearon en todos los lugares recreativos de la Argentina. Ese trabajador que no está su vida destinada solo al trabajo, también es en la parte del trabajador protegido en la Argentina. Y eso es algo que nos hace muy propio. particular, muy propio, y que está incluido jurídicamente, a partir de un montón de instituciones que, bueno, en su momento el peronismo organizó muy bien a través de un diseño, digamos, de comunidad donde el trabajador se desarrolla, ¿sí? Y tiende, además, hacia un trabajo más permanente. O sea, esta idea de los trabajos precarios que están de moda ahora, ¿no? Es decir, bueno, me rompo 20 horas laburando, digamos, es un concepto bastante antinatural, ¿sí? Y además de contratos breves, porque trabajo un tiempo acá y ya no me sirve y voy para otro lado. Hay algo en todo esto que pensar hoy en día y que nos sirven estas herramientas jurídicas, como mencionás la del 49 o la ley de contrato de trabajo de Centeno, ¿no? Yendo a nuestro caso. Sí, a mí lo de la dictadura siempre me llama la atención porque ahí como que hay un parteaguas que termina de instaurar, o sea, termina con un modelo de Argentina y empieza a Sí, instaurar otro que obviamente la Argentina se resiste a esa instauración, ¿no? Por eso la dictadura tiene que hacerse a sangre, claro, fuego, tortura. Después viene la primavera alfonsinista, que bueno, y después el menemismo insiste y profundiza, pero insiste, siempre hay resistencia del pueblo a eso, ¿no? totalmente, Después viene la crisis totalmente. del 2001, pero siempre hay resistencia del pueblo que el pueblo argentino tiene esa memoria histórica de decir, pará, pero nosotros teníamos pleno empleo, nosotros teníamos laburantes que vivían bien, que podían ahorrar, que tenían ascenso social, que se podían comprar una casa, que se podían ir de vacaciones a lugares recreativos. Sí, O sea, nosotros teníamos sí, toda esa sí. memoria histórica, está, y está Sí, plasmada en algunas legislaciones. Las sí, sí, quieren volar. totalmente. Sí, de hecho, bueno, las dos grandes periodos de flexibilización que podemos decir se inicia con la dictadura y luego en los años 90, ¿sí? Con toda la batería de leyes flexibilizadoras, las novedades que tuvimos que nacen con esta dictadura que vos marcás, que fue el primer germen, prohibiendo las reuniones de los sindicatos, ¿no? Ahí está como la primera cuestión, que es territorial, pero a su vez está y la prohibición de reunirnos era para todos, ¿no? Digamos, a nivel de dictadura, se juntaba 10 y ya era un lío. Pero además, esto estaba reglamentado a nivel del trabajo. Entonces ahí empieza el ataque a los sindicatos, el debilitamiento de los sindicatos y el germen de una flexibilización económica que en los 90 retoma, ¿sí? Con una batería de leyes que intentan quitar ese poder sindical, ese poder del trabajador, ¿no? Sí, yo Totalmente, eso en pienso los que ahora el 90. problema que tenemos es que, a diferencia de los 90 y eso hay que pensar cómo se va a resolver, Sí, es que en los 90 todavía el empleo, las formas que tenían las empresas de trabajar, todavía se sí, parecían mucho a las formas tradicionales de, si se quiere, del Fordismo, donde vos sí, tenías el espacio de trabajo, ya sea la fábrica, la oficina, el comercio, donde vos tenías que concurrir y estabas bajo un patrón. Y hoy eso se fue como desarmando. Ya las empresas trabajan de una manera dis- muy, no todas, ¿no? Porque, qué sé yo, Toyota sigue teniendo línea de producción, qué sé yo, la metalmecánica, la producción de autos, no sé, hay algunas que siguen teniendo, pero bueno, cada vez se robotiza más, se quiere también, ahí va a haber algún cambio en algún momento, pero hoy tenés muchas empresas que necesitan del servicio del trabajador, pero no de la misma lógica que tenían en los 90 por ejemplo, que todavía eran iguales. Las empresas en los 90 en los 70 eran iguales, digamos. No, no había. Ahora hay totalmente. un cambio muy radical que hay que ver cómo lo vamos a encarar para el trabajador, Claro, ¿viste?
Sí, pero vos fíjate que el cambio de las formas de producción no necesariamente tiene que cambiar la forma de protección del trabajador. Eso a veces es para pensar, para reflexionar, porque muchas veces se utiliza como método para encubrir una reforma flexibilizadora, ¿viste? Y en definitiva, si vos te pones a ver el caso, por ejemplo, que está viendo ahora, ¿cuál es el gran boom del trabajo ahora? Las plataformas Sí, digitales, Uber, sí, los trabajos tercerizados, Uber, Rappi, trabajás desde tu casa, las empresas que contratan de la China te contratan para hacer la parte administrativa de un sector comercial de una empresa internacional. Bueno, la diversificación y todo eso. Bueno, todo esto en realidad ya está siendo tratado también en el mundo. Ojo con eso, porque no es que... y está siendo tratado favorablemente a la protección del trabajador. Sin ir más lejos, México acaba de sancionar, reformar una constitución donde limita la jornada de trabajo y donde también establece que los trabajadores que están en la calle son trabajadores. Se les tiene que pagar un seguro social, tienen que tener condiciones dignas de trabajo, condiciones dignas de trabajo, porque esto que se vive ahora, a lo que se tiende, es a una indignidad total. O sea, vos estar pedaleando 20 horas y si te rompe la gama, no puedes laburar, no está dentro de un concepto humano del trabajo. Y en México estamos viendo que sucede así. En España está la ley Rider y bueno, hay el artículo regulaciones sobre esto. 37 de la Constitución del 49 justamente es el que establece que el trabajo es una actividad digna del ser humano y no es una Claro. mercancía. No No es, es una bueno, mira, mercancía. vos Esa es mirá una gran eso. diferencia, Sí. porque para el liberalismo el trabajo es una mercancía como cualquier otra que puede ser vendida o comprada en un mercado como cualquier otro, digamos. Fíjate, Gastón, en base a eso, en el 2004, un fallo Bisotti de la Corte Suprema, mira qué interesante, porque es una reacción ante, no, bueno, fíjate, 2004, ¿no? Tenemos una corte un poco más amigable, salíamos del país en llama del 2001, qué sé yo, bueno, toda la discusión de la flexibilización, que parecía que era un tren del que no se podía bajar, etcétera, sale un fallo que dice esto en la Corte Suprema. El trabajo humano no constituye una mercancía. No lo dice Marx, lo dice la Corte Suprema de Lo Justicia. dice hay uno que todavía está, que es lo de Claro, Michetti. que todavía está. No debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. O sea, dos Por en el, realidad. con- Rosati también está, ¿no? Rosati. Rosati también. Por el contrario, dice, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el derecho internacional de los derechos humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad. O sea, ya te está diciendo, no, esperen, acá hay una forma de entender las relaciones laborales. Y otra de las derogaciones que hace este gobierno, a la fuerza, a los ponchazos, como vemos, ha sido derogar uno de los artículos más importantes de la ley de contratos de trabajo que habla de la interpretación de las normas siempre con el sentido de justicia social. Cualquier situación jurídica, problemática, yo tengo que optar, le dice la ley, le ordena el juez, a cualquiera, usted tiene que optar por proteger la humanidad, por proteger al trabajador. Bueno, ese artículo se deroga, especialmente en la última reforma de la ley de contrato de trabajo. Y ese es el faro que Ese estamos artículo que está en la ley de contrato de trabajo, Sí, claro, este era el artículo 10 si no me acuerdo, si no mal no recuerdo. A ver, un y segundo, que dice, el 11, perdón. Escuchate esto, me pongo a leer la ley de contrato de trabajo, pero parece que está bueno. Dice, cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, a las generales del derecho de trabajo, la equidad y la buena fe. Este artículo está derogado hoy en día. Es un y, artículo del año 74. y eso, viste que ahora empezaron a salir algunos fallos en contra de Sí, esta reforma. Por ejemplo, uno sobre el tema el cálculo indemnizatorio, salió uno la semana de la pasada. tasa de interés. Pero de esto, por ejemplo, se habla poco, de Se la habla derogación de este poco, artículo. Y es se habla fundamental poco. porque es el protectorio
digamos, más general que podés tener. Totalmente, ¿no? Y no te imaginas las micro reformas y derogaciones que hay, que yo venía pensando un poco, que es muy loco este gobierno cómo logró un discurso, ¿no? En el cual, digamos, la frase máxima es, ahora el empleador no puede emplear, hay trabas para emplear. Y se asoció, se linkeó con la protección al trabajador, ¿no? Esta unión de discursos permeó muy bien. Y esto hay que hacer igual una autocrítica acá. ¿Por qué funciona también esto? Porque hay también ellos se agarran de una descreencia que hay, que existe en lo colectivo, en lo sindical, en lo laboral. Por supuesto que hay un mundo desencantado, ¿no? En el cual ellos hacen más permeable esta cuestión de la flexibilización laboral, pero también es cierto que bajó muchísimo el empleo registrado, y esto ya viene cayendo desde antes, ¿no? No podemos decir, no vino Milei y de repente el trabajo registrado es una porquería. No, ya viene una tendencia de que el trabajo registrado no logra satisfacer, ¿sí? O encontrar dentro de tus ambientes de trabajo clásicos un desarrollo personal, profesional, etcétera, que sea viable, ¿no? Entonces surgen estas nuevas formas de trabajo. Entonces, bueno, estamos ante un problema, estamos ante un problema. Sí, pero incluso, a ver, con otro tipo de reglamentaciones jurídicas, Argentina tuvo momentos de creación de empleo. O sea, también es como echarle la culpa al problema económico de no generar empleo, de que no se genera empleo por una cuestión protectoria del trabajo. Y la verdad que nada que ver. Totalmente, Porque cuando las totalmente. empresas necesitan tomar gente, lo van a tomar igual, con protección, sin protección. O sea, necesitan tomar Sí, gente. Ahora, si vos tenés una economía que no funciona, pero independientemente de eso, yo pensaba la dictadura también, volviendo al tema del principio, que sí, la ley de contrato de trabajo se sanciona en el 74 y también en ese mismo año, un poco más, en realidad en el 75, la nacionalización de los depósitos bancarios, dos medidas muy importantes del gobierno peronista que recuperan, digamos, primero para el trabajador, lo ponen en un marco legal protectorio acorde a lo que era la Constitución del 49, como que de alguna manera sí, recupera la Constitución del 49 sin modificar la Constitución que estaba vigente en ese momento, el 74, sino que con la ley de contrato de trabajo se circunscribe a la cuestión laboral, no hace falta una reforma constitucional, pero toma el espíritu de la reforma de la Constitución del 49. sí. Y es Toma el faro espíritu, además en la región. Es faro en la región. Eso también claro. hay que decirlo, porque si nosotros regionalmente vemos cómo fue tratado de trabajo Argentina, es muy particular. No es cualquier trabajador, digamos, ¿se entiende? O sea, hay una creación de un trabajador con sus particularidades, con sus derechos muy claros. Esto es lo que, bueno, empieza una destrucción desde internamente, desde lo económico, por supuesto, como decís, con la dictadura, eh, con las prohibiciones, con las derogaciones de artículos básicos y de protección del derecho del trabajador, se inicia una, un cambio en la mirada de ese sujeto trabajador que, como venimos diciendo, y a partir de la Constitución del 49, la Constitución del 49 es revolucionaria. Está bien que viene del mismo constitucionalismo social que, por ejemplo, creó la Constitución de México, ¿no? Es un movimiento social muy interesante. Pero la diferencia, y me parece que es lo que hay que recalcar, es que siempre estuvo el sujeto de Argentina pensado dentro de una comunidad. El trabajador estaba pensado dentro de instituciones, ¿sí? Que lo acompañan, no lo ven como un explotado. Y esto me parece que filosóficamente nos puede ayudar a entender de acá en adelante qué es lo que hay que hacer. Porque, digo, ya pasó la dictadura, está bien, bárbaro, nos deja una enseñanza, estamos pensando que hay otras formas de trabajar, bárbaro, sí, sí, perfecto, por supuesto que cambiaron. Sí, hay nuevas herramientas de trabajo. Pero ¿cuál es el faro que nos permite pensar a nosotros que estamos dentro de un movimiento tan amplio como es
justicialismo, pensar al trabajador de acá al futuro. ¿Qué tenemos que observar? Y me parece que ahí está la particularidad del trabajador argentino, que no quiere la hiperexplotación, no quiere trabajar 40 millones de horas. Entonces, en eso estamos más cerca de un modelo mexicano, que ahora está, pareciera haciendo las cosas bien, un modelo brasilero con sus, digamos, por supuesto, diferencias, ¿no? Pero me parece importante empezar, pensar en esto, en filosóficamente cómo la Argentina puede entender el trabajo y cómo eso nos puede marcar un rumbo Sí, hacia adelante. está buenísimo, porque ahí hay una diferencia que creo que el justicialismo siempre trabajó sobre eso muy fuerte, que es la diferencia entre explotación y opresión. O sea, la explotación es un término económico del marxismo, ¿no? El trabajador trabaja y el patrón le extrae una Está plusvalía mal, al producto del siempre trabajo. Es está una mal. cuestión económica. Pero después Sí, sí. la opresión es una cuestión subjetiva del Mm. trabajador. O sea, el peronismo lo que hace es no cambia la relación económica, sigue habiendo un empleador y sigue habiendo un trabajador que trabaja para un patrón, pero al estar esa relación protegida, lo que termina destruyendo el peronismo es la opresión del trabajador. El trabajador Sí. argentino, en términos, si querés, marxistas o económicos, le siguen extrayendo la plusvalía, pero no tiene opresión, no es oprimido, no es No, un no es oprimido. oprimido Hay un ejemplo de una película, El ladrón de bicicletas, que gran película italiana, donde italiana. muestra claro, la persecución de alguien que vive un sufrimiento, ¿no? En ese caso, bueno, es un excluido del sistema. Ahora, el recorrido europeo del trabajador también es un sufrimiento particular, es muy individual. Y cuando se lo protege más como una cosa paternalista, entiendo yo que trabaja más el marxismo, es decir, de tratar al trabajador como víctima. Y el trabajador para el peronismo no es una No es víctima. víctima, no, No es no, víctima. Entonces, cuando se dice, cuando el marxismo o las herramientas europeas, tanto, y el norteamericano también desde el Estado lo ve así. Desde el Estado lo ve así. A mí me gustaban mucho unos cuadros que mostraba Santoro sobre las formas en que se explicaba al trabajador desde los cuadros, ¿no? Desde está las bueno. pinturas. Y uno es el trabajador europeo, mostraba unos afiches donde ese trabajador europeo era un trabajador sacrificado, dentro de una masa de trabajadores. Bueno, veías un trabajador, otro, sino es una cosa unívoca que pelea por sufrida, que está luchando, está con cara triste, ¿viste? Bueno, el norteamericano también, de alguna manera, en pelea, con el puño en alto, siempre con el sacrificio, con el trabajo en la industria, todo el hollín de las fábricas. Y el trabajador, el afiche del trabajador peronista, es un trabajador que está disfrutando un domingo, fumando su cigarrillo, En leyendo el diario, familia, de sí, o en vacaciones, o familia. que disfruta las vacaciones, o que está gozando, ¿entendés?, de beneficios que hacen a la parte que no es productiva, porque, y ahí está el entendimiento total, que no es solo un eslabón de la producción del Estado, sino que también el trabajador necesita descansar, Es un ser necesita el humano que descanso. necesita su tiempo de recreación, su tiempo de estar con la familia, de salir con amigos, de ir a la cancha, de irse de vacaciones, o sea, Solo hacer una después, vida. Por solo eso yo el otro después se día pensaba, entenderá que... ¿no? Sí, La reforma laboral actual, si yo fuera el peor empleador del mundo, ¿qué le digo a un empleado? Mira, vos tenés 15 días de vacaciones, pero a mí me habilita la ley actual, si un empleado mío tiene 15 días de vacaciones, a decirle, te vas a tomar durante los próximos 15 días cada miércoles. ¿Lo puedo hacer eso yo? Te claro. pregunto, ¿eh? Puedo Sí, hacerlo con sí, la sí, ley sí, nueva. claro, 15 totalmente. miércoles seguidos o no, o te vas a tomar 7 miércoles ahora, los 7 que siguen, y dentro de 6 meses otros 7 miércoles. Te Sí, lo que dice la arruiné, ley, te lo que dice arruiné. la No ley, tenés claro, está vacaciones bien, porque no podés totalmente. planificar con la familia. O Sí, sea, sí. y eso está permitido hoy. Está permitido, sí, sí, sí. Sí, claramente, bueno, de hecho, ya si nos metemos en esto, ya es un mamarracho que, digamos, donde se recorta todo, hay violencia, digamos, allá hay provocaciones, digamos, en esta reforma laboral, digamos, a una historia que está, en la que estamos hablando, ¿no? Una historia de la lucha desde Juan Moreira, ¿entendés? Donde tenemos una cuestión histórica de protección al sujeto del Hay trabajador, una ¿de dónde tradición, nace?
hay una Hay una tradición. tradición y esto es un mamarracho. Entonces, cuando hablamos de no, pero hay que modernizar, que dejen de hablar del peronismo, del primer peronismo que murió, está todo bien, sí, pero pará. Por supuesto que entendemos que hay nuevas formas de producción, hay nuevas formas de trabajo. Sí, claro que sí. A ver, ¿qué tipo de normativa se le aplica a ese trabajador? ¿Cómo se lo integra en la comunidad? Ese es el debate que no nos da esta ley de contrato de trabajo, que, por ejemplo, destina al trabajador de Rappi, de Uber y todos esos a un contrato de servicios. Vos sos un contratado. En cambio, estamos diciendo que en el mundo se está debatiendo esto. Y esos trabajadores son una masa muy importante que van y dejan el laburo o que los echaron y no encuentran otro método que ir a uberear, ¿no? Ahora, ¿cómo se le dice ahora? En vez de ser el barrendero o el recolectador, sin ofender a ningún, digamos, ni barrendero ni Ningún gente que maneja gremio, Uber sí. o Rappi, pero realmente no es una elección de un trabajo que uno quiera, digamos hacer voluntariamente. Caes, Uno caes en Uber. caes Como, en el Uber, claro, tuve que caes en el caer en Uber. Uber. Y claro. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema periódicamente, tema del trabajo, porque es alucinante. Creo que es la clave de lo que viene, porque cómo se ordena el trabajo a partir de las nuevas formas de trabajo que hay y qué capacidad protectoria vamos a proponer desde el justicialismo, del peronismo, que ya se está reorganizando para volver, va a ser fundamental para los próximos años. Así que creo que lo tenemos que hablar, seguir hablándolo, profundizarlo más. Así que, como siempre, un gusto, querido, hablar estos Bueno, temas con usted.